Bienvenidos a su canal de dramas, salseo y todo lo que amamos de las telenovelas turcas. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que nos ha roto el corazón a más de uno, la relación de Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Prepárense porque este chisme viene con drama, pasión y por supuesto, un tercero en discordia que lo cambió todo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos dramas turcos, películas, noticias de famosos y todo lo que necesitas para tu dosis diaria de chisme. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con esta historia que tiene más giros que una montaña rusa. Como saben, Atay y Serenay fueron una de las parejas más queridas de la farándula turca. Su relación, que comenzó en 2013, parecía sacada de un cuento de hadas. Ambos eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban en la cima de sus carreras. Él, un galán que nos robó el corazón en Medcezir, y ella, una belleza con una sonrisa que enamora. Se conocieron en el set de una campaña publicitaria y la química fue instantánea. Los rumores de un romance comenzaron a circular de inmediato y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, pronto se hizo evidente que estaban locamente enamorados. Sus apariciones públicas eran la comidilla de la ciudad, y las fotos de ellos juntos inundaban las redes sociales. Se les veía felices, relajados y muy enamorados. Durante años, Atay y Serenay fueron la pareja perfecta. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, viajaban juntos por el mundo y compartían momentos íntimos que hacían suspirar a sus fans. Parecía que nada podía romper su amor. Incluso se hablaba de boda, y muchos esperábamos con ansias el día en que se dieran el sí quiero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a surgir a finales de 2018. Se decía que la apretada agenda de ambos con proyectos en diferentes países estaba pasando factura a su relación. También se rumoreaba que había celos y desconfianza entre ellos. Pero, ¿era solo la agenda y los celos? La realidad, como siempre, era mucho más compleja. Y aquí es donde entra en escena el famoso tercero en discordia. ¿De quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que Duygu Sarn. Sí, la actriz que trabajó con Atay en la serie Yerde. Según los rumores, Atay y Duygu desarrollaron una conexión especial durante el rodaje, una conexión que iba más allá de la amistad. No era solo compañerismo, era una chispa que, al parecer, encendió algo más profundo en Atay. Las revistas del corazón se llenaron de fotos de Atay y Duygu compartiendo cenas románticas y momentos cómplices. Aunque ambos negaron cualquier relación amorosa, las imágenes hablaban por sí solas. La situación se hizo aún más tensa cuando se filtraron mensajes de texto supuestamente enviados por Atay a Duygu, en los que le declaraba su amor. Imagínense la bomba. Los fans estaban en shock y la prensa, obviamente, no paraba de especular. Obviamente todo esto causó un gran revuelo en la relación de Atay y Serenay. Los celos y la desconfianza se apoderaron de ellos, y las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Aunque intentaron salvar su amor, la herida era demasiado profunda. La sombra de Duygu Sarn siempre estaría presente entre ellos. Intentaron terapia de pareja, viajes para reavivar la llama, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Finalmente, a principios de 2019, la noticia que todos temíamos se hizo realidad. Atay y Serenay anunciaron su separación. La noticia fue recibida con tristeza por sus fans, que aún tenían la esperanza de que pudieran superar sus problemas. Ambos emitieron un comunicado conjunto en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus seguidores. Un comunicado diplomático, pero que no lograba ocultar el dolor detrás de las palabras. La separación de Atay y Serenay fue un golpe duro para ambos. Serenay, que siempre había sido muy reservada con su vida personal, se mostró visiblemente afectada. Se la vio triste y desanimada en varias ocasiones, y se rumoreaba que estaba lidiando con una profunda depresión. Los paparazzi no la dejaban en paz, documentando cada momento de su tristeza y alimentando aún más el morbo. Atay, por su parte, también pareció afectado por la ruptura. Aunque intentó seguir adelante con su vida, era evidente que aún sentía algo por Serenay. Algunos incluso llegaron a especular con la posibilidad de una reconciliación, pero nunca llegó a suceder. La presión mediática era enorme y aunque se esforzaba por mostrar una imagen de fortaleza, la realidad era que la ruptura le había afectado profundamente.
Tras la separación, Aatai y Dwigu-san confirmaron su relación. Aunque muchos criticaron a Aatai por dejar a Serine y por Dwigu, él siempre defendió su decisión. Argumentó que su relación con Serine ya estaba llegando a su fin y que Dwigu simplemente apareció en su vida en el momento adecuado. Intentó suavizar la situación, presentándola como una coincidencia del destino, pero el público no estaba del todo convencido. La imagen de villano ya se había pegado a él. Sin embargo, la relación de Aatai y Dwigu no duró para siempre. Después de varios años juntos, también decidieron separarse. Los motivos de su separación nunca se hicieron públicos, pero algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables entre ellos. Quizás la presión de haber sido la tercera en discordia fue demasiado para Dwigu, o quizás simplemente no eran el uno para el otro. Actualmente tanto Aatai como Serine están solteros. Aatai se ha enfocado en su carrera como actor y ha protagonizado varias series de éxito, como The Protector en Netflix. Serine también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ha demostrado ser una de las actrices más talentosas de Turquía. Ambos han logrado reinventarse y seguir brillando en la industria, demostrando que la vida continúa después de una ruptura mediática. Aunque el capítulo de Aatai y Serine llegó a su fin, su historia de amor sigue siendo recordada por muchos. Fue una relación intensa, apasionada y llena de altibajos. Y aunque el tercero en discordia jugó un papel importante en su separación, al final fueron sus propias diferencias las que los llevaron a tomar caminos separados. Pero, ¿qué más había detrás de las cámaras? Profundicemos un poco más en los detalles que quizás no fueron tan públicos. Las presiones de la fama tanto Aatai como Serine experimentaron un ascenso meteórico a la fama. Esto significó una constante exposición mediática, horarios de trabajo extenuantes y la dificultad de mantener una vida privada normal. La presión de estar siempre perfectos para el público puede ser devastadora para cualquier relación. Las expectativas del público los fans proyectaban sus propios deseos e ideales en la relación de Aatai y Serine. Esto creaba una presión adicional para mantener una imagen de perfección que en realidad era imposible de sostener. La dificultad de conciliar la vida personal y profesional ambos tenían carreras muy demandantes que les obligaban a viajar constantemente y a pasar largas temporadas separados. La distancia física y la falta de tiempo de calidad juntos sin duda afectaron la relación. Los rumores y las especulaciones el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones que pueden dañar una relación. Los constantes rumores de infidelidad y de problemas en la pareja sin duda sembraron la duda y la desconfianza entre Aatai y Serine. La inmadurez emocional si bien ambos eran talentosos y exitosos, eran relativamente jóvenes cuando comenzaron su relación. La inmadurez emocional y la falta de experiencia en relaciones a largo plazo pueden haber contribuido a la ruptura. Además, analicemos el papel de Dwigu-san con más detenimiento. Si bien es fácil culparla por la ruptura, la realidad es que ella simplemente fue un catalizador. La relación de Aatai y Serine ya estaba pasando por un momento difícil, y la aparición de Dwigu simplemente aceleró el proceso de separación. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre Aatai y Dwigu, pero es evidente que hubo una conexión que no pudo ser ignorada. También es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay un culpable único. La ruptura de Aatai y Serine fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión de la fama, la distancia, los celos, los rumores y quizás, la falta de compatibilidad a largo plazo. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Para recapitular, vimos cómo una relación que parecía perfecta, llena de amor y apoyo mutuo, puede verse afectada por la distancia, los celos y la aparición de una tercera persona. El caso de Aatai y Serine nos recuerda que el mundo del espectáculo puede ser implacable y que las relaciones, por más fuertes que parezcan, pueden desmoronarse. Pero también nos enseña que es posible superar una ruptura y seguir adelante con nuestras vidas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora quiero saber su opinión, ¿qué piensan de la relación de Aatai y Serine?
¿Creen que Dwi Gusarm fue la culpable de su separación? ¿O creen que la relación simplemente llegó a su fin por otras razones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el drama siempre está a la vuelta de la esquina, y aquí estaremos para contárselo todo.